Amada Iglesia, pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Puedan ponerse en sus lugares, mis amados hermanos. Podamos tomar también nuestros cuadernitos para que juntos podamos llevar un estudio más de la escuela sabática. Le voy a pedir también a mis hermanos en cabina que me puedan apoyar con el sonido para que se pueda escuchar un poquito más fuerte en la parte de atrás, y de igual manera que tengan preparadas estas diapositivas que también vamos a tener, que nos van a servir mucho para nuestro aprendizaje de esta mañana. Ya bien lo decía nuestro hermano Abraham en su oración y también nuestro hermano Gerardo en la superintendencia. Hoy tenemos esta dicha de poder haber concluido un cuaderno más con una escuela sabática. Cuaderno en el que hemos hablado sobre las mujeres que se encuentran en la Biblia y cómo es que todas las enseñanzas que ellas nos dejan han perdurado hasta el momento en nuestra actualidad, mis amados hermanos. Es muy importante que también en esta ocasión podamos estar atentos, podamos tener en cuenta que Loaida y Eunice, a pesar de que no se logran ver mucha información en las Sagradas Escrituras, sí podemos entender y llegar a ver que lo que hicieron por Timoteo es realmente loable, de tal manera que nosotros podamos seguir estos mismos caminos y también podamos, no solamente si tenemos hijos, va dirigida esta misma escuela sabática, porque también somos mentores de nuestros hermanos que son más débiles en la fe, y es muy importante que también podamos poner atención, pues precisamente esto nos va a dar una herramienta más a ser de ayuda a nuestro hermano. Y es que el objetivo de nuestra lección dice así, le voy a dar lectura: conocer la gran fe que tuvieron Loaida y Eunice y reconocer su influencia en la educación de Timoteo. Labor que debe de ser un ejemplo para nosotros, pues la enseñanza del conocimiento de Dios no debe de faltar en nuestros hogares, tal como nos enseñan estas mujeres. Mis amados hermanos, el objetivo de esta misma exposición es aprender que Loaida y Eunice tienen en nuestra vida algo que entregarnos para nuestros tiempos actuales, sobre todo en un mundo en el que tenemos demasiadas distracciones y estamos rodeados de cambios constantes. Lo podemos notar en nuestro día a día, y es que esta misma historia de estas dos mujeres nos va a recordar la importancia y sobre todo, como decía, el objetivo, la consistencia que debe de tener nuestra fe. Fe que también va aunada a todo lo que hemos estado platicando desde cuadernos anteriores y lecciones sabáticas también previas a esta. Y es que aunque nosotros nos lleguemos a enfrentar a desafíos, en la actualidad vivimos en una cultura completamente diferente a la que se vivía en aquellos momentos. Tenemos que tener en cuenta que hoy hay modelos también que debemos de seguir para que, cómo es que esta misma enseñanza nos va a dejar estos mismos modelos de dedicación y sobre todo de fidelidad en esta misma fe, mis amados hermanos. Es indudable que también vamos a adentrarnos en el tema sobre explorar esta misma valentía y sobre todo la perseverancia que hay en estas dos mujeres, porque en el trabajo que han hecho ellas para poder criar a Timoteo, vamos a ver este mismo contexto más adelante en los párrafos, pero nos adelantamos un poco y vemos que esta misma labor que ellas llegaron a tener sí llega a ser relevante, porque había muchas circunstancias como lo es hoy en día, que también vamos a encontrar formas en las cuales nos podemos desviar de la palabra de nuestro Dios. También quisiera que pudiéramos considerar esta misma autenticidad y esta misma valentía en nuestra fe para que podamos tener un impacto grande en los demás y sobre todo en nosotros mismos, que al momento en que nos acerquemos a Dios podamos tener este mismo sentimiento de que nuestro ser se siente completo, se siente bien al estar en los atrios de nuestro Dios, mis amados hermanos. Y es que, como les comentaba, la cultura en la que vivimos actualmente a menudo nos desafía a este tipo de cosas. También vamos a aprender sobre algunas herramientas que podemos tener en disposición en día a día. He preparado más adelante una diapositiva que me ha gustado mucho y que quisiera compartir con ustedes, porque juntos vamos a llegar a un mismo pensamiento como la iglesia ordenada que somos, mis amados hermanos. Pues esto va a influir prácticamente en nuestra vida de una forma claramente también positiva, y bueno, también vamos a ser, me gusta esta palabra, agentes de cambio en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, que precisamente es uno de los objetivos más importantes por los cuales venimos a la iglesia, ¿no es así? También porque nosotros nos acercamos a hacer precisamente todos los sábados, a adorar a nuestro Dios y buscamos este camino
inconscientemente es porque también está este objetivo detrás, el tener que ser un agente de cambio para los demás. Quisiera que pudiéramos, para tomar nuestras sagradas escrituras, mis amados hermanos, pues tenemos una lectura bíblica para adentrarnos en este estudio. Vamos a abrirlo en segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 1, mis amados hermanos. Vamos a leer el versículo número 1 al versículo número 8. Un segundo. Bien, mis amados hermanos, ya nos encontramos en segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 1, del verso 1 al 8. Vamos a ponernos de pie para juntos poder darle lectura a estas palabras que tienen las Sagradas Escrituras. Adelanto, es una lectura bíblica que es muy bonita. Hay un verso en especial, el verso número 3, la forma en la que Pablo se está dirigiendo a Timoteo, podemos llegar a sentir ese mismo cariño y sentimiento con el que le está hablando. Vamos a todos a darle lectura del versículo número 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te desavergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Amén. Puedan tomar sus asientos, mis amados hermanos. Como pudieron leer conmigo, esta lectura bíblica tiene mucha riqueza para poder estudiar en esta misma mañana. Por eso es que también he querido que dividido esta misma lectura bíblica en secciones. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer este tipo de prácticas, pues podemos llegar a entender por objetivos y por versículos qué es lo que quiere decir, por ejemplo, en este asunto, Pablo hacia Timoteo, porque hay bastantes aspectos relevantes. Primero, quisiera que pudiéramos rescatar varios aspectos significativos. Primero, los dos primeros versículos, el versículo número 1 y el versículo número 2, nos está dando un contexto, nos mete a una introducción. Es Pablo mandándole un saludo a Timoteo, que también era mismo apóstol también de Pablo, mis amados hermanos. Es importante, vamos a ver ahorita un poquito más adelante, la situación, el contexto histórico en el cual estaba situado estos dos personajes. Importante que sepamos que en este tiempo la Biblia menciona que Timoteo es joven, es una persona que está aprendiendo, pero sin embargo, él también ya conoce de las Sagradas Escrituras. A pesar de su misma edad, él ya puede estar también siendo de ese apoyo a los demás, sobre todo en esas etapas de la misma iglesia primitiva, que son los primeros inicios que está teniendo la misma iglesia. Quisiera recalcar que se le menciona como amado hijo. Cuando leemos en el versículo número 2, a Timoteo, amado hijo, podemos encontrar que nos muestra la cercanía y la relación, sobre todo de mentoría, que tenía el apóstol Pablo con Timoteo. Esta misma relación que existían entre ellos, quisiera que la pudiéramos tener muy en cuenta, porque es el primer punto el cual nos va a dar la oportunidad de también nosotros compartir estas mismas relaciones con las personas de las que vamos a ser mentores, o que también con nuestros mismos mentores, mis amados hermanos. Que pudiéramos tener esta misma relación que tuvo Timoteo con Pablo, de tal manera que se pueda expresar de esta forma tan bonita. Para mí creo que es algo bastante
bastante valioso que pudiéramos cultivar estos mismos sentimientos cuando nosotros nos relacionemos de alguna u otra persona con nuestros profesores o mentores, como les estoy explicando, mis amados hermanos. El versículo número 3 nos está también introduciendo sobre este mismo sentimiento que tiene. Como les decía, es de uno de mis versículos favoritos en esta mañana que vamos a tocar, porque nos está hablando que primeramente él da gracias a Dios, dice, el cual sirve desde mis mayores con limpia conciencia, con esta devoción a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Nos está hablando sobre esta misma situación que el mentor, como en este caso Pablo hacia Timoteo, le está dando esa importancia a Timoteo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Para que lo pueda llevar en sus oraciones, sobre todo en su mismo pensamiento, nos quiere decir que sí le tenía en una alta estima. Por eso quiero que este primer punto pueda quedar recalcado y sobre todo bien enmarcado, porque quisiera que también esto viéramos cómo es que engloba la misma relación de mentor con discípulo. Y es que también lo podemos ver así en el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, también con sus propios discípulos en el cuales estuvieron, se puede llegar a ver estas mismas circunstancias, estas mismas relaciones sociales con las que se encuentran. Dice la siguiente parte, quisiera que pudiéramos desplegar también la diapositiva que tenemos preparada, mis amados hermanos. Y es que aquí podemos primeramente entornarnos a un punto muy interesante, el cual es la importancia de una fe sincera. Ahorita vamos a ver cómo es que precisamente encontramos en el versículo número 5 este mismo comportamiento. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Nos está hablando de una fe de devoción. Dice así, la cual residió primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Aquí nos está introduciendo, mis amados hermanos, como pueden ver en el primer punto, quisiera que pudiéramos ver qué es la fe. Dice genuina y comprometida con Dios. Cuando nosotros tengamos estas mismas relaciones con personas que estamos enseñando o que nos están instruyendo, es importante que podamos tener bien presente este punto respectivo que debe ser una fe genuina y comprometida. De tal manera, así como se habla de la abuela de Timoteo, de estos familiares, de Loaida y también de Eunice, que nuestro mismo sentir, nuestro mismo don de fe pudiera llegar a ser como lo han hecho estas dos mujeres del pasado, sería una gran bendición definitivamente. Estaríamos hablando de un gran avance en nuestra vida espiritual y sobre todo para los demás va a ser también ese mismo apoyo. Ahora después quisiera que dejáramos precisamente esta diapositiva en el que estamos viendo los aspectos significativos, pues hay un segundo punto, el cual nos habla de los dones. Y es que también precisamente habla aquí, después como le dimos la lectura, ustedes vieron que le dice que debía de poner ese mismo don del cual le había sido impuesto en sus manos. Entonces, tenemos que Pablo, aparte de que le está elogiando esta misma fe, le recuerda que fue conferido a un don espiritual. Nosotros también tenemos nuestros dones. Ya hablamos sobre ello en algunas otras escuelas y hemos visto que tenemos dones y también virtudes por las cuales debemos de trabajar. Es bastante interesante cómo es que a lo largo de estas escuelas podemos recalcar que en la última vemos ciertos aspectos de otros personajes que también hablamos, ciertos aprendizajes. Y es que también este pasaje precisamente nos recuerda la importancia de reconocer y utilizar estos mismos dones que Dios ha dado, pero con el objetivo de ¿qué, mis amados hermanos? ¿Cuál es el objetivo de haber utilizado estos mismos dones? Precisamente darlo al servicio, en su ocasión lo vimos, y sobre todo para la gloria de nuestro Dios. Por eso es que ese segundo punto quisiera que pudiera quedar recalcado, dones. Y un versículo que va a apoyar mucho esta misma idea, mis queridos hermanos, está en Salmos. Quisiera que me pudieran apoyar todos a estar en Salmos, en su capítulo número 73, que nos precisamente recalca esta idea, como les comentaba, sobre los mismos dones y cómo es que se están trabajando. Salmos 73, versículo número 26.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Este versículo en su primera parte nos está hablando que precisamente nosotros como seres humanos somos carne. Tendemos a debilitarnos, tendemos a tener bastantes emociones. Pero aquí me gusta bastante que en la segunda parte, para concluir, recalca que la roca del corazón, de nuestro corazón, debe ser nuestro Dios. Él debe de ser este mismo origen, este mismo fundamento por el cual nosotros debemos de guiarnos. Y por eso creo que cuando nosotros hablamos de dones, tenemos que tocar Salmos capítulo número 73, este mismo verso, ya que nos está hablando sobre esta situación. Porque cuando nosotros exploremos nuestros dones, exploremos estas mismas acciones, indudablemente vamos a encontrar bastantes tropiezos, baches en nuestro camino. Pero considero que si tenemos a Dios como nuestra roca y tenemos esta misma confianza, como también lo llegaron a tener estas mujeres y estos hombres como David, podemos encontrar este mismo consuelo. Ahora, mis amados hermanos, después de que les ha dado esto, Pablo le habla a Timoteo y les está comentando y le da un llamado también a no tener temor. Precisamente le habla que le recuerda sobre sus mismos dones que había tenido por parte de Dios y le comenta que no debe tener este mismo temor, puesto que él era, aparte de que era joven, no debería de avergonzarse del testimonio de nuestro Dios. Y yo quisiera que ustedes se pudieran preguntar en esta mañana si alguna vez se han sentido avergonzados o con alguna pena referente a hablar sobre las Sagradas Escrituras o a tener algún sentimiento conforme a este. Porque también considero que es una acción muy humana y que sobre todo vamos a repasar en esta mañana de tal manera que podamos trabajar sobre ella. Y como les comento, Timoteo era joven, entonces lo está exhortando en esta misma circunstancia. A pesar de que había sufrido todas estas tribulaciones, el apóstol Pablo pues llegó a estar encarcelado por las mismas circunstancias, lo está alentando a su discípulo a que no tenga este temor. Y es que lo enseña a que pueda vivir con confianza, que pueda vivir con esta misma valentía aunada de la fe. Entonces, inconscientemente, al decirle Pablo esto a Timoteo, también nos lo está diciendo a nosotros ahora que lo estamos estudiando, tener en cuenta siempre este mismo aspecto. Entonces, incluso, como les digo, en medio de la oposición, en medio de circunstancias y dificultades, Isaías 41 también apoya este mismo concepto, mis amados hermanos. Quisiera que un hermano de la iglesia me pudiera apoyar a leer Isaías 41, versículo número 10. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Versículo preciso y clave en Isaías. Lo habla la forma en la que termina, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta parte sí considero que también la tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, puesto que este temor se ve disipado al poder leer este tipo de pasajes y no solamente leerlos, también tenerlos en cuenta y comprenderlos, porque de nada sirve que nosotros lo tengamos y sepamos dónde está si tal vez en su origen nunca hemos podido adentrarnos a ellos. Es muy curioso, pues cuando nosotros llevamos algún proceso de reflexión, ya sea filosófico o de alguna circunstancia en el que tengamos, primero podemos haber leído y puede sonar algo común, tal vez podremos pensar, ya lo he escuchado. Pero cuando nosotros adentramos este mismo concepto, ya después cuando lo volvemos a leer, no vuelve a ser lo mismo, porque se ve de una manera diferente. Esta es la misma idea y que me gustaría que pudiéramos también compartir. Ahora, el último punto que podemos rescatar de esta misma lectura bíblica, pues estamos hablando de ello, es el recordatorio de avivar este mismo fuego espiritual. Ya vimos que va como un proceso. Primero le ha recordado lo que él ha aprendido, le ha recordado de dónde viene. Segundo, lo incita a no tener temor y sobre todo a vivir con esta valentía. Pero después le está haciendo este mismo recordatorio
que también debe de ser esto una acción concisa, mis amados hermanos. Pablo le insiste a Timoteo a avivar el fuego de Dios que está en él. De hecho, comenta que también debe tener en cuenta podemos entender este poder del dominio propio y sobre todo del amor hacia los demás en estos versículos últimos de la lectura bíblica. Y es que yo quisiera que todos nosotros pudiéramos cultivar nuestros dones y vivir en una vida cristiana, sobre todo llena de 2 puntos: pasión y convicción. Hemos hablado sobre estos 2 términos, pero que los podamos tener en cuenta cómo es que nuestra vida, en este término cristiana, si los ahondamos con estos 2 términos, la cual es la misma pasión, hablando de ese gozo, y sobre toda esta misma convicción que también se retorna en una dedicación, podemos encontrarlo. Otro versículo que apoya también este punto, que las Sagradas Escrituras dejan de ver, es en Romanos. Le voy a pedir a otro hermano que me pueda apoyar a leer Romanos en su capítulo 12, versículo número 11. Mi hermano José Luis. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Amén. Esta parte de Romanos concuerda clavemente con los últimos versículos que estamos leyendo el Timoteo, ya que tiene que avivar ese mismo fuego espiritual, y dice, siendo no perezosos, ardientes en espíritu. Ser ardiente en espíritu nos está hablando de esta misma pasión, mis amados hermanos, que está unada con la convicción. Que tengamos esa misma parte y que la practiquemos es una bendición que primeramente nuestro Dios otorga cuando nosotros se la pedimos y sobre todo la cultivamos. Veíamos hace unas semanas y les hablaba sobre esta misma parte, que nosotros somos como un jardín. Entonces nosotros nos cultivamos, mis amados hermanos, de tal manera que pronto podamos ver que en estos mismos frutos nosotros también los podamos otorgar. Entonces, con esto de la lectura bíblica, quisiera que podamos pasar al versículo para memorizar, que ustedes muchos seguramente han estudiado a lo largo de la semana para poder entregarlo a nuestro Dios, de igual manera para que ustedes se puedan seguir enseñando y estudiando sobre las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con mis hermanos de mi parte derecha y de abajo, para que puedan pararse y dar este verso a nuestro Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste de quien lo has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda Timoteo 3:14. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora con mis hermanos de mi parte izquierda, para que también se puedan poner de pie y puedan ofrecer este becerro de labios a nuestro Dios.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Amén. Amén. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primera de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda carta de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Dios bendiga a mis hermanos de la parte de aquí abajo porque también han dado este presente a nuestro Dios. Vamos a esperar a que mi hermano Prócoro también pueda subir en la parte de arriba de la iglesia para que también mis hermanos que están aquí puedan dar este versículo de memoria. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has creído y en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo 3:14. Amén. Amén. Esos han sido todos mis hermanos que han tenido esta bendición de poder entregarle algo a nuestro Dios en esta mañana. Punto a recalcar del verso que han tenido de memoria, porque hay que tenerlo muy en cuenta, mis queridos hermanos, y es que en este versículo se llega a enfatizar sobre cómo la palabra de nuestro Dios es la fuente de enseñanza, sobre todo para esta misma guía, y también es la convicción que necesitamos. Relacionado con lo que Pablo está diciendo a la lectura previa, que hemos tenido también de lectura bíblica, nos habla sobre resaltar esta misma, recibir estas mismas enseñanzas, pero que sean sólidas, que lo que estamos aprendiendo tenga un fuerte, que esté fundamentado, mis amados hermanos, y sobre todo, al estar fundamentados, entender que tenemos que estar preparados como mentores. Aquel que también quiera extender su mano en cuanto sea a ayudar en algo ético o moral, pero también espiritual y sobre todo bíblico o histórico, debe pasar por una preparación para que este mismo fruto pueda estar bien sembrado y pueda dar pueda tener raíces fuertes
para que sobre todo pueda estar firme aquí en la iglesia y sobre todo para que también después ese mismo fruto pueda ayudar a otros y sobre todo a seguir teniendo más congregación en este sentido hablando. La relación, como les digo, que hay en la lectura bíblica y el verso de memoria es que nos exhorta a Pablo, en este caso también a Timoteo, pero también a nosotros, a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Muchos de nosotros aquí ya tenemos tiempo en la iglesia viniendo. Hemos tenido algunos la dicha de poder haber nacido dentro de los atrios de nuestro Dios, una bendición bastante grande. Otros llevamos tal vez menos tiempo, un año, pero esto no quiere decir, mis amados hermanos, que no debamos de seguir observando y exhortándonos a lo aprendido, porque cada sábado venimos y aprendemos algo, en la escuela, en las predicaciones de la mañana y de la tarde, pero también en las oraciones. También aprendemos cuando estamos haciendo oración y también cuando alabamos. Entonces, indudablemente, en cada punto, en cada tiempo del sábado en el cual estamos en congregación con Dios, estamos aprendiendo algo. Entonces, sí tener en cuenta esta misma exhortación que hace Pablo a mantenernos firmes con lo que estamos aprendiendo, que sea sólido estos mismos pasos que estamos dando. En su esencia, también nos está hablando que la misma palabra en la cual nosotros nos fundamentamos, las Sagradas Escrituras, es inspirada divinamente. Esta es la que nos guía, entonces, por ello tenemos y estamos certeros en lo que nosotros podemos llegar a estudiar, que estamos acercándonos un poco cada vez más a la verdad. Vamos a pasar a los párrafos también. Le voy a pedir a un hermano de la congregación me pueda apoyar con el párrafo número 1 y el número 2. Mi hermano Israel, y después también en los otros párrafos voy a tener a mi hermana para que nos puedan apoyar. Casi todas las mujeres de bien que se mencionan en las Sagradas Escrituras se destacaron por su grande fe, por su constancia y cuidado en el servicio a Dios, siempre con una sublime sujeción y humildad ante el eterno Dios y con un amor y respeto claro a sus esposos. Estos rasgos pueden hacer que una mujer logre la grandeza y sea digna de ser alabada por su esposo, sus hijos y la comunidad donde vive. Un gran desafío para toda mujer que profesa piedad es ser capaz de formar grandes hombres y mujeres que a su vez sean capaces de realizar grandes cosas. Está escrito: el hijo necio es enojo a su padre y amargura a lo que engendró. Amén. ¿Puedo opinar? Adelante, hermano. Llegando al final de este estudio de las mujeres, del desarrollo de y características de cada una de ellas, quiero aclarar una cosa, volver a este tema de Loida y de Eunice, ¿verdad? Porque se nos ha hecho creer que la mujer judía del siglo I estaba reprimida, pero a mi juicio fue durante la Edad Media donde el maltrato llegó a la cúspide, donde se le maltrató. Este pensamiento de ver a la mujer como un ser inferior es muy posterior, no de la época del primer siglo. Si vemos con detenimiento el siglo I, donde aún no había cristianismo, la mujer no era vista como pecadora o seductora. Ese matiz se le comenzó a dar en el siglo IV, inicios de la Edad Media, en Alejandría con Cirilo, que fue un eclesiástico romano, y otros de los llamados padres de la Iglesia, y es así donde se comienza el martirio de la mujer, como lo conocemos hasta hoy. La mujer cristiana de los primeros siglos gozaba de un estatus diferente. El cristianismo ofrecía sólidas ventajas a las mujeres, las trataba como a iguales ante los ojos de Dios, recomendaba a los maridos que las tratasen como a sus esposas con las mismas consideraciones que Jesús demostraba frente a su esposa, la Iglesia. ¿Sí? Fue el momento en el que hubo la separación del judaísmo, del llamado cristianismo a mediados del siglo II, que empezaron a traer ideas diferentes emanadas del helenismo. Tan es así que en la tradición hebrea, la mujer es vista como una bendición y siempre tuvo un estatus muy diferente a las mujeres de la época, aunque claro, su condición fue evolucionando con los años. Barika,
un escritor dice que la influencia con otros pueblos, culturas o corrientes de pensamiento, como el cristianismo y el islam, llevaron al pueblo de Israel a condicionar a la mujer o desplazarla, sobre todo en la Edad Media. Pero en las fuentes bíblicas, inclusive en el Talmud, encontramos una visión muy diferente de la cristiana y de la cultura de otros pueblos, donde la mujer se le mira de menos. Sara es vista como profetisa, a Rivka o Rebeca como más iluminada que Jacob, a Débora como la madre y la jueza de Israel. A las mujeres del Éxodo se les considera piadosas, y es por eso que las mujeres pías de Israel, de donde vendrá la redención, como dice el Talmud, no las inmortaliza en el perfección, sino que las ve en toda su humanidad imperfectas, y eso las hace grandes. Y aquí tenemos que mencionar, de ejemplo, a las 7 profetisas que se mencionan en el Antiguo Testamento, y también en el libro apócrifo para nosotros apócrifo, que es el Talmud. Pero Pablo no era un misógino. Pablo jamás despreció a la mujer. En las iglesias, sobre todo en provincia, a veces se ve de menos a las mujeres y impiden que hablen o que den una opinión, que porque la mujer debe callar y aprender de su marido en casa, malinterpretando a Pablo. No, hermanos, la mujer tiene un valor extraordinariamente igual al del hombre, extraordinariamente igual. Pablo no era un misógino, tan es así que él estaba rodeado de mujeres, y en todas sus cartas encontramos a mujeres. Priscila y Aquilas, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, las cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias. María, que ha trabajado tanto, Romanos 6:16. Junia, saluda a Andrómica y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, Romanos 16:7. Junia es en una homilía de Juan Crisóstomo de Constantinopla del siglo IV, dijo: saluden a Andrónico y a Junia, que son destacados. Y así podemos ver a todas y cada una de las hermanas que constituían el grupo o la congregación que Pablo visitaba en Asia. Trifena, Romanos 16:12, Pérsida, Romanos 16:12, madre de Rufo, Romanos 16:13, Julia, hermana de Nereo y Olimpas, Ovidia y Cínique, Filipenses 4:2, Ninfa, Colosenses 4:15, Loida y Eunice, segunda de Timoteo, Claudia, etcétera. De tal manera, había otra mujer muy importante que se menciona en la Biblia, que era Lidia de Filipos, aquella que un día de reposo salieron a orar y le dijeron, y fueron a las mujeres que estaban orando cerca de un río. Las profetisas que dice el Antiguo Testamento, y que también el Talmud nos dice que hubo 48 profetas y 7 profetisas del pueblo hebreo: Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda, Esther, etcétera. Son ejemplo de todas esas mujeres que siempre han estado al lado de la evolución de la espiritualidad y del pensamiento íntimo que tiene un ser humano para con Dios. La mujer no puede estar de un lado, la mujer está igual que nosotros. La Biblia habla de ayudar a las viudas y casi nunca habla de los viudos. ¿Por qué? Porque en Israel los viudos inmediatamente tienen que volver a casarse, porque no pueden estar solos, porque se considera que son incompletos. En una mujer, pues depende, ¿no? Si es una mujer grande, pues generalmente se ayúdala, apóyala, dale de comer, está enferma, apóyala. Si es una mujer viuda joven, pues volver a casarse. No puede la mujer estar sola, ¿verdad? Entonces, se emitieron ideas falsas en cuanto a las mujeres. Después conocimos la sagrada ley de Dios en cuanto a la ley de la purificación. Algunos cristianos, que quiero aclarar que no la Iglesia de Dios, algunos cristianos dicen, es que está sucia. No, hermanas, la menstruación no es una suciedad, la menstruación es una purificación de su cuerpo, y debemos de entenderlo así. Si la mujer te pare un varón, se va de la iglesia o de las cosas sagradas durante 40 días, pero si tiene una niña, se va durante 80 días. ¿Por qué? Porque son 40 días de purificación de ella y 40 días de la purificación de la nena, que es muy importante, hermanos. Entonces yo creo que debemos de retomar este tema en caso de ya en último día de lo que estamos viendo sobre Loida y Eunice.
Loida y Eunice, pasando a otra cosa, educan a Timoteo porque Timoteo era hijo de un griego, entonces pues no había de otra más que la mujer tenía que tomar la educación de su niño. Por eso yo invito a todas las mujeres de la iglesia a que se preparen más para poder ustedes, la responsabilidad de la enseñanza es de ustedes, no de las maestras. Sí, las maestras apoyan únicamente a los niños aquí, pero ustedes como madres, los padres de familia, tenemos la obligación moral y ética de poder educar a nuestros hijos para que aún siendo viejos estén aquí, ¿verdad? Porque nos hemos ido de la iglesia muchas veces. Gracias, hermano. Y sí, retomando el punto sobre este mismo contexto que tienen Loaida y Eunice, podemos saber que en cuanto a las Sagradas Escrituras, solamente se puede dejar de ver, primero, en la lectura bíblica que hemos tenido en 2 de Timoteo, y también en otro pasaje en el que, como bien decían, se especifica que Timoteo también tiene un padre, el cual es griego. Esto nos da un contexto también histórico sobre esta misma situación. Y como también lo comentaba mi hermano Israel, tenemos que tener en cuenta una parte que quisiera que también pudiéramos saber sobre este contexto, y es que todo esto se está situando en el primer siglo después de esta misma era común. Entonces, cuando está sucediendo todo esto, la iglesia realmente en estos momentos es muy primitiva. Es el inicio de la iglesia en este sentido, mis amados hermanos. Entonces, también nos está diciendo esta 2 de Timoteo la relación que tienen Loaida y Eunice con Timoteo, respectivamente su abuela y su madre. Y sobre todo que podemos entender que en estos tiempos el que tenía el dominio era el Imperio Romano. Entonces, cuando tenía el Imperio Romano este dominio sobre todos estos pueblos, hacía bastante complicado la labor de poder llevar una creencia. Y no solamente esto se queda aquí, como les digo, todo esto ocurre en una región que está en Asia Menor, específicamente más en lo que vendría a ser hoy Turquía, mis amados hermanos. Es ahí donde nos estamos situando esta misma vida que tiene Timoteo junto con su familia. Y como les comentaba, hay puntos relevantes. Primero, nos podemos dar cuenta que Timoteo fácilmente en alguna ocasión pudo haber tenido alguna desviación, en el sentido de que tenía tantas, podemos llamarlas influencias en esos sentidos, pues sus madres, a pesar de que eran judías, se cambiaron esta parte del cristianismo. Aparte, está viviendo en una época en la que, como les comentaba, el Imperio Romano está muy fuerte. Segunda, su padre era griego, mis amados hermanos. Estos tres puntos son bastante complicados y que seguramente no fueron fáciles de sobrellevar para Timoteo. También nosotros en la actualidad nos encontramos en estas mismas circunstancias. Encontramos también, si tenemos una relación con otros familiares que creen en alguna otra doctrina o asisten a otras iglesias, mis amados hermanos, encontramos que puede llegar a ser complicado. Pero esto solamente realza la importancia que tuvo Eunice y Loaida, porque a pesar de que habían estos mismos factores que aquejaban este contexto histórico a Timoteo, él se mantiene firme y ellas también se mantienen firmes en las creencias, en esta misma parte de llevar la doctrina. Sobre todo, como les digo, esta parte para que tengamos el contexto social y que no era necesariamente favorable para todos ellos, para su fe cristiana. Seguramente no era una circunstancia fácil, y que sobre todo que le agrega más peso a la historia y sobre todo al significado de sus acciones. Ahora, como les comento, mis amados hermanos, esto no fue una clave para que ellos, su fe y su dedicación se vinieran a menos, sino mucho más, disculpen. Quiero decir que transmiten todavía, a pesar de las dificultades que se están viviendo en esos instantes, se transmite la fe, y no solamente a Timoteo, sino a las generaciones siguientes, a nosotros. Después de tanto tiempo de que ha pasado esto mismo, hoy, en este sábado, estamos aprendiendo sobre este mismo ejemplo que han tenido Loaida y Eunice de Timoteo. He ahí la importancia, o lo que recalco en esta mañana, respecto a que debemos de tener esa misma valentía
con los puntos anteriores que ya habíamos visto en la diapositiva, mis queridos hermanos. Pues en esos puntos, como les comentaba, teníamos la fe, dones, temor y espiritualidad que recalcaban esta misma lectura bíblica. Ahora vamos a seguir estudiando y ahora le voy a pedir a mi hermana en la parte de atrás que me pueda ayudar con el párrafo número 3 para que podamos seguir adentrándonos en esta escuela. Dice, se puede decir que en la vida de cada gran mujer u hombre hubo una buena madre que en la paz del hogar y del ambiente familiar enseñó el temor a Dios. Los guió y educó en sus principios morales, moldeando de esa manera su personalidad para que a la postre fueran útiles y grandes personas dignas de ser ejemplo a seguir, dice la Sagrada Escritura. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Un ejemplo notable acerca de un gran hijo y de su buena madre es el relato de Timoteo, su madre Eunice y su abuela Loida, mujeres que con ayuda de Dios lograron hacer que Timoteo fuese un gran hombre, temeroso de Dios, de una fe no fingida y de una singular motivación para servir a Dios. Así lo refiere la Escritura cuando dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hoy en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Que dice 2 Timoteo 1:5. Amén. Gracias, mi amada hermana. Recalcando estos puntos que dejábamos respecto a esta fe y este rasgo fundamental que tenían en la vida de Loida y Eunice, yo he querido rescatar solamente 3 puntos. Los siguientes puntos que voy a pedir que podamos tener en la diapositiva, la segunda diapositiva de esta mañana, mis queridos hermanos, en el cual podemos ver estos puntos destacables y que aprendemos sobre esta misma historia, sobre este mismo acontecimiento que pasó de Loida y Eunice. Primero, tenemos los 3 puntos de arriba, los cuales se llevan en concordancia con los 3 puntos de abajo. Los de 3 de arriba son de lo que podemos ver en la enseñanza de esta mañana, y los 3 de abajo, cómo es que ahora se relacionan en nuestra vida cotidiana. Pues tenemos un contexto diferente, pero se siguen aplicando también estas mismas soluciones. Dice que la primera podemos encontrar que para poder ser unos buenos mentores en este aspecto, así como lo han hecho estas 2 mujeres, debemos transmitir nuestros valores y nuestras enseñanzas. Seguramente Loida y Eunice se aseguraron de inculcar estos puntos en Timoteo de tal manera que estos principios y valorar a él también su fe. Yo creo, mis amados hermanos, que ellas tuvieron que también poner un énfasis muy importante en que Timoteo tenía que conocer la palabra de nuestro Dios y sobre todo obedecerla. De esta manera, dando un crecimiento espiritual hacia Timoteo, de tal manera que pudiera llegar a hacer todo lo que conocemos de él. ¿Y cómo es que lo podemos relacionar ahora? En contraste, debemos de nutrir nosotros nuestra propia fe, buscando también este crecimiento espiritual constante en cuanto a una relación íntima con nuestro Dios. Una fe auténtica y sólida, como ahí lo he puesto, nutrir nuestra propia fe, y sobre todo que nos permita transmitir con una mayor eficacia nuestros valores y enseñanzas a nuestros hijos, pero también a las próximas generaciones. Como le digo, esta escuela no solamente es para los que tienen una familia y que tienen hijos, mis amados hermanos. Cualquiera, como les digo, tenemos la responsabilidad de ser mentores de nuestros demás hermanos. Segundo punto, ellas son un ejemplo de vida, pues su fe sincera que nos expresa en esas palabras en la lectura bíblica, nos está hablando también de sus acciones diarias, pues estas mujeres tuvieron que vivir una vida coherente con sus creencias, mis amados hermanos. Tuvieron que tener una relación de congruencia con lo que creían y con lo que hacían, pues se ponían ellas mismos como ejemplo para Timoteo. Entonces nosotros de igual manera tenemos que tener este mismo testimonio diario, que tenemos que tener este mismo buen testimonio, vivir de acuerdo con nuestras creencias, vivir de acuerdo a lo que nosotros venimos y aquí escudriñamos sábado con sábado.
de lo que nos han enseñado nuestros padres, nos han enseñado seres queridos, obreros, y también todo aquel que ha tenido esta misma dicha de poder hablarnos de la misma palabra. Tenemos que tener en cuenta que también debemos de ser nosotros ese ejemplo ahora. Y último punto, que tal vez a veces no lo escuchamos mucho y es relevante, es que seguramente podemos encontrar en Loaida y Eunice que fueron sobre un apoyo muy fundamental para Timoteo. ¿Y cómo podemos ser ese apoyo? Por medio también de esa misma oración. Ellos seguramente respaldaban a Timoteo en su crecimiento, mis queridos hermanos. Estaban comprometidas, yo quiero pensar en ese aspecto, por todo lo que han hecho, en interceder por él y también seguir alimentando su espíritu desde pequeño hasta su juventud. En la actualidad nosotros aprendemos también sobre ello, y es que podemos respaldar y orar por aquellos que están en nuestras vidas, darles este apoyo emocional que a veces es muy necesario, que tiene que ir también encadenado a los otros 2 puntos. Esos solamente han sido 3 puntos que yo he puesto, pero claramente podemos encontrar muchos. Ustedes podrán tener distintos puntos de vista en cuanto a una enseñanza moral o ética, pero sí tener en cuenta que también el brindar apoyo es muy necesario hacia nuestros hijos y estos mismos seres queridos, pues como los dice, somos carne y también sentimos, y creo que pues podemos tenerlo y trabajar en ello, porque no es sencillo tampoco hablar a veces desde el corazón, no es sencillo a veces que estas palabras de amor o de cariño salgan, porque se necesita precisamente que se tengan que trabajar, como todas las cosas en nuestra vida, como todas las acciones que queremos perfeccionar deben de ser de esta forma. Ahora, quedando en claro, en conclusión respectivo a este párrafo, que podamos tener en cuenta que debemos de brindar esos apoyos emocionales, espirituales, de tal manera que podamos fortalecer la fe y desarrollo personal en todos los aspectos de nuestros demás hermanos y familiares. Vamos a pasar al párrafo número 4. Le voy a pedir a un hermano de mi parte izquierda que me pueda apoyar. Mi hermana, por favor, si me puede apoyar mi hermano Prócoro con el micrófono, se lo agradeceremos. Un ejemplo notable acerca de un gran hijo y de su buena madre es el relato de Timoteo, su madre Eunice y su abuela Loida, mujeres que con ayuda de Dios lograron hacer que Timoteo fuese un gran hombre, temeroso de Dios, de una fe no fingida y de una singular motivación para servir a Dios. Así lo refiere la Escritura cuando dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. Amén. Amén. Hermana, si me puede apoyar, Aurora, también con el siguiente párrafo, por favor. Por lo que se observa en la Sagrada Escritura, Eunice fue una esposa fiel a su marido. Sin embargo, como mujer israelita, sobrefugó más en ella el temor a Dios para no dejar de educar a su hijo en la fe hacia el Dios de Israel. En todo momento tuvo presente el consejo divino y lo llevó a cabo. Hizo caso a la palabra de Dios cuando dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Proverbios 22:6. El apóstol Pablo reitera estas palabras cuando se dirige a Timoteo diciendo: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Aurora. Ahora quisiera que mis hermanos en cabina me pudieran apoyar para poder transmitir la siguiente diapositiva, en el cual vemos 2 versículos, 2 puntos clave que apoyan esto mismo que estamos aprendiendo en esta mañana. El primero aparece en Mateo, capítulo número 28, versículo número 19 y 20. Yo ya estoy ahí, le voy a dar lectura, mis amados hermanos. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Este primer párrafo nos está hablando sobre la necesidad de compartir y enseñar estos mismos aprendizajes que tuvo Cristo en su vida, y sobre todo que debemos de estar en este mismo acompañamiento del crecimiento. El otro punto clave está en 2 de Timoteo, también en estos versículos que estamos hablando, pero ahora el capítulo número 2, dice el verso 2, y los que has oído de mí entre muchos testigos. Esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Aquí en estos dos tienen unos puntos claves. El primero de Mateo habla sobre la importancia de este mismo discipulado, de cómo debemos de ser este mismo apoyo y sobre todo que es una tarea fundamental, una tarea que prácticamente deberíamos de estar haciendo todos los días. Y sobre todo el punto clave número 2 respecto a Timoteo nos está hablando sobre este mandato de transmitir el conocimiento. Como les digo, va muy aunado al primero y sobre todo también la fe. Pero dando esto podemos entender a desarrollar líderes y también mentores. Entre más tengamos estos mismos puntos referente a líderes y mentores y tener estas mismas relaciones, seguramente lo que le espera a la iglesia en algún futuro es algo muy bonito. Seguramente vamos a poder ver cosas bastante especiales, en el sentido que si nosotros nos ponemos a trabajar sobre este mismo punto, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado también en escuelas pasadas relacionadas también al liderazgo, pues también tenemos puntos muy específicos respecto a esto. Recordamos muy brevemente que solamente también hablar de liderazgo no solamente es mandar una orden, sino también hacer este mismo ejemplo y tener la oportunidad de poder servir con este mismo ejemplo. Se conecta bastante respectivo a lo que estamos hablando y cómo es que también nosotros debemos de tener este buen testimonio con nuestros hijos y con todas nuestras relaciones para que podamos también predicar de esta manera. Y es que como les digo, estos pasajes resaltan la importancia de transmitir la misma fe por la cual hombres del ayer se han esforzado tanto, y sobre todo que podamos tenerlo no solamente nosotros, sino las próximas generaciones, los pequeños que pasan aquí al frente a decir su texto de memoria y que escuchan los mandamientos. Seguramente a sus padres les desearía verlos que estén creciendo como lo hizo Timoteo, que a pesar de esa edad de ser joven, él ya tenía muchos puntos muy recalcables. Entonces esta parte, inculcarla en una oración respectiva que debemos de estar viviendo con los principios bíblicos en nuestras propias vidas. Además, mis amados hermanos, quisiera que podamos tener en cuenta una frase que seguramente muchos hemos escuchado y que tiene que ver con esta misma parte de poder enseñar, y la decía un filósofo. Este filósofo llamado Aristóteles decía que educar a la mente sin educar el corazón no es educación en lo absoluto. Nos está queriendo decir, podemos tomar como referencia, que es muy importante que podamos tener una educación, sí, de las Sagradas Escrituras, respectivo a datos que tenemos que tener muy en cuenta, pues estos hasta ayudan para poder entender las mismas profecías. Y también, sobre todo, que también podamos entender este mismo enseñamiento, estas mismas enseñanzas éticas, y que también, que es a lo que se refiere en esta frase, que también debemos de educarnos en el corazón. Son dos formas que debemos de tener en cuenta. Tal vez algunos tenemos puntos más a favor en ciertas educaciones, pero de esto se trata. Se trata de que podamos tener este mismo equilibrio, porque una sin la otra, muy difícil se llega a dar un fruto. Muy difícil puedo llegar yo a tener algo loable en este aspecto. Entonces sí que tengamos hincapié en que debe de ser este mismo crecimiento armonioso entre las habilidades intelectuales, como formar un carácter ético y también moral. Aunado más a nosotros, tenemos mucho más ventaja, esta bendición de que estamos conociendo la palabra de nuestro Dios. Entonces no solamente nos estamos guiando por lo que aprendemos tal vez al leer un libro o en nuestras universidades o escuelas, sino también tenemos este crecimiento por parte de nuestro Dios, que Él siempre nos ayuda mandándonos estas adversidades para que nosotros podamos sobresalirlas y después ayudar a alguien más a que pueda salir sobre estas mismas ocasiones. Vamos a seguir adelantándonos, y nada más que quisiera que otro punto en general, recalcando esta misma educación que podamos tener muy en cuenta, y es que otro personaje de los cuales escuchamos mucho,
por sus labores históricas en el mundo es Nelson Mandela. Y es que él decía que la educación es el arma más poderosa que uno puede usar para poder cambiar el mundo. Entonces, aquí vamos a adentrarnos a 3 ejemplos de impacto. Estos 3 ejemplos nos están ayudando. Primero, vamos a ver uno histórico, bíblico, y uno actual. El histórico, como les digo, esta frase que tiene Nelson Mandela también él fue discipulado por un personaje llamado Walter Sisulu. Esta persona, Walter, fue un mentor y figura paterna para Nelson. Lo que hacía era que él apoyó mucho para que él pudiera hacer su lucha contra el apartheid, el cual es un sistema que estaba en África, el cual iba muy en contra de todo este mismo racismo respectivo a la etnia y al color de piel. Entonces, en este punto podemos ver cómo esta misma relación, como les digo, primeramente un referente histórico, para ver cómo es que con grandes mentores se logran grandes cambios. Cuando alguien tiene un mentor y tiene esta misma relación de discipulado, se pueden ver cambios grandes en la humanidad. Y este es un ejemplo de Nelson Mandela con Walter. Ahora, el más importante, el bíblico, el cual nosotros es donde nos debemos de basar, Timoteo y Pablo. Ya estamos leyendo, Pablo fue un mentor clave, de tal manera que Timoteo se convirtió en un líder valiente, en un líder que tenía todas estas acciones. Sobre todo, aquí podemos ver cómo es que en esta misma época de la iglesia impacta tanto Timoteo que se convierte en un colaborador muy cercano de Pablo, y sobre todo que continúa este legado aún así después de su muerte. Esta parte también. Y tercero, que es a lo que nosotros podemos relacionarlo en nuestro actuar y en esta misma actualidad, y es que podemos ver el ejemplo de un líder y un participante o un aspirante. Por ejemplo, en un grupo de estudio bíblico, podría ser un ejemplo. Ustedes podrán encontrar más, tendrán seguramente otras partes en las que se pueda ver, quizá la música. También ahí podemos encontrar esta misma parte de los discipulados y cómo es que un líder ayuda a profundizar. No solamente entregas en esta misma parte, sino permite que la semilla que está cultivando pueda caer en buena tierra. Ahora, que también fomenta una responsabilidad, pero no solamente una responsabilidad para él o para el discípulo, sino debe de ser mutua, logrando ver esta misma relación que podía llegar a tener de afecto que tenía Timoteo con este Pablo, mis queridos hermanos. Y es que este último punto nos ayuda para que nosotros podamos ver que en algunos aspectos de nuestra vida tendemos a ser estos mismos maestros o estos mismos líderes de alguien más, y seguramente no nos hemos dado cuenta. Pero entonces, ahora que hemos podido estudiar esto, tenemos la oportunidad de mejorar este mismo vínculo que estamos teniendo. Tal vez alguno de nosotros le está enseñando sobre algún idioma hebreo, sobre algo muy loable de la iglesia a otro, debe tener en cuenta estos mismos aspectos, porque lo que ya está haciendo es muy importante, pero si sigue trabajando con estos puntos, el fruto que, como les digo, el día de mañana lo que va a haber va a ser bastante especial, y no solamente para que sea un reconforte él o un reconforte el discípulo, sino para Dios, porque esto es una forma de también regresarle algo de lo que Él nos da siempre, porque indudablemente estamos en cada momento recibiendo, desde el mismo hecho de poder respirar, estamos recibiendo algo de nuestro Dios, y que nosotros podamos regresarle algo siendo mentores, creo que también es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Le voy a pedir a otro hermano que me pueda apoyar para poder leer el párrafo número 6, ya vamos entrando a la parte final de esta escuela sabática. Mi hermano David Tlaxcuapa ya se acerca al micrófono. Dice así, hermanos. Aunque en la antigüedad era una tradición que la formación temprana de un niño israelita le correspondía al padre, la formación religiosa de Timoteo la recibió de su madre. Seguramente por ser griego, su padre se mantuvo a distancia en este asunto. Esto es evidente porque el texto sagrado nos dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén.
Muchas gracias, hermano David Tlaxcuapa. Esto nos mete también a un contexto de saber que en nuestra sociedad actual existen varios desafíos que podemos encontrar, de tal manera que dificulta la transmisión de la fe y también de este mismo discipulado. Por ejemplo, muchas personas pueden carecer de modelos a seguir que vivan una fe sólida. Esto es un problema que puede llegar a suscitar, y esto puede que sea más difícil para estas mismas personas comprender y practicar su propia fe. Entonces, aquí podemos entender que debemos de acercarnos primeramente más a la iglesia, y sobre todo con estos hermanos que fructifican esta semilla que hay en nosotros. Es importante que nos podamos llegar a nuestros hermanos que vemos que tienen este conocimiento, como les comento, ya sea instrumental, ya sea bíblico, ya sea ético. Cuando indudablemente nosotros nos juntamos y tendemos a compartir nuestro sábado con estos hermanos que nos ayudan en nuestro crecimiento, indudablemente también vamos a encontrar cambios respectivos en nuestra vida, en nuestro entorno nuclear, como podría ser el familiar, también lo podemos llegar a ver en este punto. Y es que para abordar este tipo de problemas, como les he dicho, podemos encontrar 3 herramientas que son claves. Por ello, vamos a desplegar la siguiente diapositiva, en el cual la primera herramienta que comparto con todos ustedes y que puede ser de muy buena ayuda es ser un modelo de fe consistente. Debemos de primeramente comprometernos a vivir una vida coherente con nuestras creencias que tenemos en la iglesia. Esto significa que debemos de practicar lo que predicamos y ser sobre todo ese ejemplo inspirador para los demás. Tal vez no lo vamos a hacer para toda la iglesia, pero con que a una persona le seamos de un ejemplo que avive ese mismo fuego que tanto Pablo le recalca a Timoteo, es ganancia, mis amados hermanos. No quiere decir que nos vamos a conformar con ello. Vamos a trabajar para que también más hermanos puedan sentirse motivados, pero sí que muchas de nuestras labores que están en la iglesia van en relación con ello, a poder también aumentar el fuego espiritual que puede llegar a tener. Y es que especialmente esto puede ser también más para los jóvenes, pues podemos llegar a tener estas circunstancias en las cuales encontramos que nuestra consistencia y testimonio puede llegar a marcar una diferencia en la vida de otros, a pesar de esta temprana edad. Y no, como les digo, no solamente va para los jóvenes, sino también va para todos. Todos podemos llegar a recalcar y tenemos influencia en la vida de alguien más. La segunda herramienta, que es una que también me gusta mucho, es que también establecer relaciones. Por ejemplo, establecer una relación de consejo que viene ahondado a los que yo les comentaba, y es que debemos de buscar estas mismas oportunidades para establecer relaciones con personas tal vez más jóvenes o menos experimentadas en la fe, ya sea el caso de que uno tenga un conocimiento más amplio. Es también mismo ofrecer nuestro tiempo, sabiduría y apoyo para guiarlos en este mismo crecimiento espiritual. Va a ser un recurso confiable y sobre todo va a ser alentador para todos los jóvenes y para toda la iglesia. Y tercera herramienta que nos habla sobre el compromiso y sobre la misma consistencia. La transmisión de la fe requiere de estas dos cuestiones, si no, sin ella no va a poder llegar a tener el mismo impacto que debería, pues tenemos que tener ese mismo compromiso a un largo plazo. Establecer una rutina de regularidad de estudio bíblico puede ser alguna idea y algunos puntos que yo he traído. Por ejemplo, también esta misma oración y servicio. Invertir tu tiempo y esforzarte en este mismo discipulado, siendo paciente y compasivo en el proceso. El proceso es muy largo, entonces la compasión y la paciencia también deben de estar siempre muy presentes en la parte de ser un mentor y de sus relaciones. Y es que a través de estas prácticas y sobre todo de la mano de Dios, que es lo más importante, vamos a poder hacer una diferencia significativa en la vida de otros y contrarrestar los desafíos que tal vez encontramos en nuestra sociedad actualmente. Y vamos ahora a pasar ya con el último párrafo, refiriéndonos a la reflexión. Le voy a pedir a un último hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 7. Mi hermano Eric, le agradezco. Vamos a darle lectura. Tal como nos deja ver la palabra divina, el papel de la mujer cristiana en el hogar es primordial.
Su influencia en la educación de los hijos y en la enseñanza del conocimiento de Dios no debe faltar en ellos. El versículo dice: empero se salvará engendrando hijos si permanecieren en la fe y caridad y santidad con modestia. Estas palabras nos permiten decir que la edificación de su casa consiste en enseñar el temor de Dios a sus hijos y que persista en ello. Dice el proverbista: inspirado por el Espíritu de Dios, abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, mas de Jehová la mujer prudente. Por lo tanto, Dios bendiga la labor de la mujer en la iglesia y en su hogar. Muchas gracias, hermano Eric. Tener en cuenta y sobre todo recalcar que tenemos que tener en cuenta que no solamente es la labor de enseñanza, creo que está de más decirlo, pero tengámoslo muy en cuenta, no solamente se refiere a la madre o al padre, sino es de una conjunción. Igual así como el hijo ha crecido por esta misma relación y por ese mismo amor que se ha tenido una pareja, también debe de seguir creciendo con esta misma relación. Ahora, quisiera que pudiéramos llegar a una reflexión, sobre todo recalcando los puntos que hemos visto. Y es que en este tiempo juntos hemos explorado la vida de dos mujeres muy importantes, Loaida y Eunice, que a pesar de que no encontramos muchas historias en la Biblia, sí podemos ver que son notables en la Biblia, pues cuya fe es sincera y comprometida con Dios, nos deja un legado, sobre todo inspirador a nosotros. Y sobre todo que estas mujeres no solo fueron figuras destacadas en crianza y en educación de Timoteo, sino que también encarnaron una responsabilidad de transmitir la fe a generaciones futuras. Eso fue un punto que estuvimos viendo en esta escuela. Otro punto, su testimonio nos enseña la importancia de vivir nuestra fe de una manera auténtica y sobre todo coherente, esta misma relación que debe de tener, incluyendo así en la vida de aquellos que nos rodean. Y tercer punto, hemos visto que el discipulado y la mentoría son herramientas poderosas para transformar vidas a través de relaciones comprometidas y apasionadas, como lo podemos ver en Pablo y Timoteo. Podemos guiar y enseñar y apoyar a otros también en su crecimiento espiritual. Pero también no solamente esto fue lo que vimos en esta mañana y lo que vimos en todas las lecciones de cuadernos de este trimestre, y es que también encontramos que vamos a encontrar muchos baches. Hemos reconocido que hay desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad y en nuestro día a día, en esta actualidad, la falta de modelos de fe sólidos y la influencia de valores contrarios a nuestra fe de la iglesia de nuestro Dios, nuestra misma fe cristiana. Dice que todo esto puede llegar a entorpecer nuestro camino, puede llegar a ponernos en circunstancias que tal vez no deseemos, pero que son necesarias que tengamos que pasar. No debemos por ello desanimarnos, ya que hemos descubierto ahorita que podemos aplicar ciertas prácticas para poder enfrentar estos desafíos. En este caso hemos traído 3, pero hay infinidades. Las herramientas que tenemos son innumerables. Y es que podemos marcar la diferencia siendo modelos consistentes de la fe, que también era un punto que también platicamos. Viviendo nuestra vida en congruencia, como les decía, mis amados hermanos, podemos establecer estas mismas relaciones de mentoría, brindando nuestro tiempo, que es de las cosas más importantes que podemos dar, nuestra sabiduría, para guiar a otros en este mismo camino espiritual. Y esto queda como resultado, pues que fundamentamos la participación de la misma fe sólida, y sobre todo este mismo aliento no se ve en disminuido. Por ello quisiera leerles esta misma reflexión final, y es que dice que he escrito, y la verdad me ha gustado mucho, considero que podemos llegar a sacar muy buen contenido de las Sagradas Escrituras, pues de hecho vamos a terminar con un salmo, y esta reflexión dice así: la tarea que tenemos por delante puede llegar a parecer abrumadora, pero recordemos que cada pequeño paso que damos tiene de poder causar un impacto duradero en la vida de otros. Sigamos el ejemplo de Loaida y Eunice, comprometiéndonos con una fe auténtica y transmitiéndola con 2 puntos importantes: amor y dedicación. Hoy, mis amados hermanos, yo los invito a reflexionar sobre cómo podemos aplicar todo esto en nuestras propias vidas y también en nuestros entornos, que nuestras acciones puedan llegar a hablar más fuerte que nuestras palabras, que nuestra pasión por Dios sea evidente en todo lo que hacemos, que cada uno de nosotros
pueda encontrar valentía y determinación para poder vivir nuestra fe con integridad y también para poder invertir en la vida de aquellos que nos rodean. Y es que al final juntos podemos marcar una diferencia bastante significativa en nuestra sociedad y en nuestras generaciones venideras. Quisiera que pudiéramos terminar con lo que dice Salmos en su capítulo número 143, que también lo tenemos en la diapositiva para poder cerrar con este versículo que engloba lo que hemos aprendido, esta misma reflexión que hoy he traído también. Y dice Salmos 143 en su versículo número 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Este salmo engloba todo lo que hemos podido aprender, sobre todo también de la vida de Loaida y Eunice. Mis amados hermanos, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas, a responder este último cuestionario que tenemos en nuestra escuela sabática. Dice la primera pregunta: ¿quién fue Loaida y qué significa su nombre? Bien, encontramos que fue abuela de Timoteo y bueno, el nombre de Loaida lo podemos encontrar que es maternal, aunque también debemos de tener mucho cuidado de ver estos mismos puntos para poder tener unas definiciones más certeras. Dice la 2, ¿qué ciudadanía tenía el padre de Timoteo? Correcto, la ciudadanía que él tenía era griego, por ello calcábamos que era bastante también loable lo que hizo Timoteo, pues a pesar de que tenía influencia griega, judía y romana, puede él encontrar el camino con Cristo. 3, ¿qué caracterizó a todas las mujeres que se ajustaron a la voluntad de Dios? Bien, pues vamos a encontrar muchos puntos, mis amados hermanos. Un ejemplo, la fortaleza, esta misma enseñanza. Hemos hablado sobre estos mismos atributos que pueden tener. 4, ¿quién modeló desde pequeño la personalidad de Timoteo a grado de ser un gran hombre temeroso de Dios? Loaida y Eunice, precisamente las dos mujeres que hemos terminado hoy. 5. ¿Qué consejo divino estuvo en la mente de Loaida y Eunice después de que hubo nacido Timoteo? Bien, Proverbios 22:6 no lo vamos a leer, pero nos está hablando sobre esta misma guianza y sobre todo la educación que se debe tener. Estos son los consejos que tienen en la mente y que nosotros también debemos de tener. 6. ¿Qué denotan aquellos padres cristianos que no tienen cuidado de instruir y conducir a sus hijos en el temor de Dios? Bueno, pues podemos tener aquí una respuesta bastante diferente a algunos, pero el final en su esencia viene a ser negar la fe. Y sobre todo, ¿qué dice que la Biblia? Que cuando alguien nega la fiel, viene a ser peor que un infiel. Entonces, vamos a leer ahora la pregunta 7, penúltima. ¿Engendrar hijos solamente se refiere en el aspecto biológico? Claramente no, mis amados hermanos, es en todos los aspectos. También en el aspecto, como les digo, este mismo amor, en el mismo instruir en conocimiento, en ética y en moral. 8. ¿Es voluntad de Dios que los padres instruyan a sus hijos en el conocimiento del Altísimo? Sí. Esto es la lección que hoy hemos tenido la oportunidad de estudiar cada uno de nosotros. Me siento muy contento de que podamos llevar a cabo este estudio bíblico y también que nuestro Dios nos dé la oportunidad. Que Dios los bendiga en su encaminar de la fe a cada uno de ustedes y paz a vosotros.